irrigación a nivel del territorio carotídeo. Entonces vamos a empezar primero a recordar la división de las carótidas a nivel del cuello, Arteria. las ramas de la carótida externa, algunas que ustedes no conocen, otras que sí seguro cuando digamos ya se familiarizó con el nombre, para llegar a la maxilar interna. Entonces, si recordamos a nivel del cuello encontramos a la arteria carótida común, luego esta hace una prominencia, aumenta de diámetro, formando el bulbo carotídeo. Este bulbo carotídeo se divide en carótida interna, que no tiene ninguna rama en el cuello, y la carótida externa, que sí da ramas. Acuérdense ustedes que en los preparados, para identificar la carótida externa, la primera rama que sale es esta, que es la arteria tiroidea superior, ¿se acuerdan? Que es la primera rama de la carótida externa que va a la glándula tiroides. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar otras arterias, una que se encuentra posterior y ascendente, que es la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa. A su vez tenemos dos ramas más, que son la arteria lingual y la arteria facial, que nacen o se orientan hacia anterior y ascienden, obviamente hacia exterior de la cara. La arteria facial es esa que ustedes se acuerdan, que cruzaba el surco de la mandíbula o el ángulo de la mandíbula y ascendía a nivel de la cara por el surco nasogeniano. Iba dando ramas de irrigación a los músculos de la cara, músculos de la mandíbula. Y la arteria lingual es esa arteria que ustedes ya han visto en los preparados en su momento, ¿ya? Desde aquí nace la arteria lingual, es rama de la carótida externa. Si seguimos subiendo vamos a encontrar dos ramas de irrigación posterior, que son la arteria occipital, que es grande, de buen calibre, se puede identificar casi en todos los preparados, y otra más pequeña, que es la arteria auricular posterior. ¿Por qué se llama auricular? Porque va detrás del pabellón de la oreja. El pabellón auricular es el pabellón auricular por detrás. Finalmente, antes de llegar o de cruzar por detrás del cóndilo de la mandíbula, da dos ramas, que es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna propiamente dicha. La arteria temporal superficial ustedes ya la conocen, cuando disecamos la cara vemos una arteria grande que va así como un resorte por delante de la oreja. Esa arteria que va con su vena es la arteria temporal superficial. Y se llama temporal superficial porque hay temporales profundas que ahorita vamos a identificar. Esta arteria maxilar interna pasa por detrás del cóndilo de la mandíbula, y como pasa por detrás, pasa por un agujero, por un espacio. Ese espacio se llama ojal retrocondílico, está por detrás del cóndilo de la mandíbula. Es una arteria que está bien protegida. Para poder estudiarla, para poder ver en los preparados, ustedes se van a dar cuenta que para estudiar la maxilar interna, en muchos de los preparados hemos tenido que cortar este hueso, el asta ascendente de la mandíbula, o sacar completamente, desarticular el cóndilo con el hueso temporal que está aquí arriba, ¿cierto? El hueso temporal tiene una fosa, que es la fosa de articulación para el cóndilo de la mandíbula. Cuando ingresa la arteria maxilar interna, da varias ramas. Para la teoría, ¿cuántas ramas tiene la maxilar interna? ¿Quién sabe? 14, muy bien. Para la teoría es 14 ramas. Para aquí, para el anfiteatro, son 15 ramas, ¿ya? Para que las puedan reconocer. Ahorita les voy a explicar por qué son 15, ¿ya? Entonces, para que ustedes se acuerden cómo estudiar, no sé si les han explicado en la teoría, pero lo correcto es dividir a la arteria maxilar interna en tres segmentos. En un primer segmento, segmento mandibular, en un segundo segmento infratemporal, y el tercer segmento un segmento palatino. Entonces, si yo te digo que aquí para el laboratorio son 15 ramas y son 3 grupos, divide los 5, 5 y 5, para que te acuerdes. 5 ramas, 5 ramas y 5 ramas. Ahí están las 15, ¿ya? Y al final la arteria maxilar interna va a terminar de pasar esta fosa pterigopalatina y se va a meter a una fisura y va a cambiar de nombre a la arteria, que es esta que he puesto en color negro, que es la arteria esfenopalatina, que ya es, cuando cambia de nombre, ya no es maxilar interna. Desde que pasa el ojal retrocondilio hasta que se vuelve esfenopalatina, todo esto ya es maxilar interno, el cordón más grande, la arteria más gruesa, y todas son ramas colaterales, se le llama, ¿sí? Vamos a estudiar el primer segmento, que es el segmento mandibular, de aquí hasta aquí en líneas punteadas. Entonces, en el segmento mandibular, para que ustedes puedan reconocer en los preparados, tienen 4 ramas ascendentes o de orientación superior, 1, 2, 3 y 4, y solamente una de orientación inferior, ¿ya? De atrás hacia adelante, porque esto es la nuca y esto es la nariz y la boca del paciente, como ustedes pueden ver ahí, posterior, anterior, arriba, abajo. Primera rama posterior, la arteria auricular anterior. Porque acuérdense que había una arteria auricular posterior, que era rama de la carótida externa. La auricular anterior es rama de la maxilar interna, las primeras ramas. Luego de ahí sigue otra arteria, que es la arteria timpánica.
Después de la arteria timpánica vienen las arterias meningias, la meningia media y la meningia menor. De estas dos, la que se puede reconocer y es constante es la meningia media, que tiene una característica muy interesante. La arteria meningia media es una arteria que para poder ingresar al cráneo tiene que pasar por un agujero. ¿Cómo se llama el agujero que usa la meningia media para entrar al cráneo? ¿Agujero carotido? No, espinoso. Agujero espinoso. Por el agujero espinoso asciende la arteria meningia media. Pero antes de entrar a ese agujero pasa por un ojal hecho con estructuras nerviosas, que es unas fibras nerviosas que vienen del quinto 3. Ahorita lo vamos a ver en la pizarra. Del quinto 3 hace un ojal y por ese ojal la arteria se mete. Este nervio que hace un ojal a la meningia media se llama nervio aurículo-temporal. ¿Ya? Para reconocerlo en el preparado, esta arteria pasa en el medio de ese ojal nervioso. Y hacia abajo da una sola arteria descendente, que es la arteria alveolar inferior. ¿Se acuerdan? Esta que se mete al agujero alveolar de la mandíbula. ¿Sí? Baja para dar irrigación a toda la arcada dentaria inferior. Va con su nervio, ¿cierto? Hasta ahí están las primeras 5 ramas. Seguimos. Las siguientes, igual también son 5. A mí me gusta llamar este segmento infratemporal, pero me gusta más llamarlo masticatorio, porque así me voy a acordar de este también. Segmento masticatorio, ¿por qué? Porque da irrigación, o sea, da sangre a todos los músculos de la masticación. Los dos superiores, las dos ramas que ascienden, van al músculo temporal, como lo van a ver en los preparados, y es la arteria temporal profunda, porque bueno que había una superficial. Entonces estas son arterias temporales profundas. Pero como una está atrás y otra está adelante, así es, arteria tibial, temporal profunda posterior y arteria temporal profunda anterior. Se pueden reconocer ambas, ¿eh? Así que así completo tiene que ser el nombre. Y hacia abajo tenemos las arterias que dan irrigación a los demás músculos. ¿Qué otro músculo de la masticación hay? Ya, acá está la rama pterigoidea, la rama maceterina, ahí está. Y los temporales está acá, ya están. Ya están los 4 músculos, ¿cierto? Pero son 5 ramas. ¿Y dónde se produce la masticación? ¿En qué parte de la boca se produce? En la boca, perdón. En la boca, entonces de la rama bucal. Así se acuerdan, ¿cierto? Y el último segmento, acordarse algo muy importante. La arteria bucal va a viajar con un nervio que es nervio bucal, que también es rama del quinto 3. Ya lo vamos a ver también nosotros nos preparamos. Y este último segmento es el segmento palatino, donde también hay 5 ramas. Hacia abajo vamos a encontrar, o descendiendo vamos a encontrar dos ramas importantes, son reconocibles en los preparados, que es primero la arteria palatina descendente. Es esa arteria que luego usa los huecos palatino mayor y menor del hueso palatino en el paladar duro atrás, ¿cierto? Esa arteria baja y da 2 arterias, una para adelante que es la arteria palatina mayor y una para atrás que es la arteria palatina menor. Reciben el nombre del mismo orificio por donde baja, por donde salen. Acá está, miren, la arteria palatina menor y la arteria palatina mayor. Este de aquí sería el paladar duro, ¿cierto? Acá está la boca, este sería el techo de la boca. ¿Estamos? Y la arteria se va por acá. La arteria, ¿cómo se llama? Palatina mayor. Sí, ahí lo dejamos, ahí vamos a ver cómo se nos acomoda por el otro lado. Y luego tenemos una segunda arteria que tiene orientación inferior, que es la arteria alveolar superior. Alveolar, ¿dónde le suena alveolar? Acá, ¿no? La alveolar inferior, que se metía en la mandíbula. Entonces, este es, como ustedes pueden ver, para irrigar a los dientes de la arteria inferior de la boca. Y esta de acá, la superior, será así es, se mete en el hueso maxilar y empieza a dar sus arterias para los alveolos dentales. Y ahí se completa la irrigación de la arteria dentaria. Eso no lo entendí, ¿Ya? ¿Ahora sí entendiste? Sí. Muy bien. Y hacia arriba tiene 3 ramas de orientación de tensión ascendente, que son la arteria vidiana, la arteria infraorbitaria y la arteria o rama faríngea. La arteria vidiana es la que se encarga de la irrigación de toda la zona de la trompa de Eustaquio, donde hemos señalado esa zona de ahí, los peristafilinos, este de acá le ayuda a la irrigación, juntamente con la rama faríngea. Y la infraorbitaria es la que va a ir por el piso de la órbita y va a salir por el agujero infraorbitario, por ahí sale. ¿Y se anastomosa con quién? Con la facial, que viene por el surco nasogeniano, con una arteria que se llama arteria angular. Y ahí se cierra el circuito arterial de esta zona. Seguimos avanzando y finalmente de esta rama que le dije que va por la fisura esfenopalatina y se mete. Esa es la arteria esfenopalatina. Utiliza ese orificio para salir de esta fosa de estudio e ingresar al territorio de la rinofaringe, principalmente a través de las paredes, y da ramas nasales septales para irrigar toda la mucosa interna de la nariz. Va a terminar
en unos plexos múltiples que están bien cercanos a la pared de la nariz en el tercio medio, que se llama plexo de Kisselbach o Kieselbach, como quieran. Son estos plexos que en algunos casos generan hemorragias nasales. Algunos pacientes hay hemorragias nasales. ¿No han escuchado el término? Bueno, si hay hemorragia que hay que cauterizar, dicen, ¿cierto? O les ponen unas mechas con gasa embebidas en lidocaína o adrenalina para contraer la arteria. O usan un láser para cauterizar, que obviamente es como si, bueno, básicamente colocar energía en la zona para quemar ese plexo, para que ya no sangre. Se llama plexo de Kisselbach. Y da una rama más gruesa, que es la rama que baja y usa el orificio que está en la zona más anterior del paladar duro. Ahí hay un orificio, ¿cierto? Central. ¿Cómo se llama ese orificio? ¿Está arriba? Fosa incisiva. Por esa fosa incisiva baja esta arteria nasopalatina y se anastomosa con la arteria palatina mayor que venía de rama de la palatina descendente. ¿Se acuerdan que la dejamos aquí? Sí. Ahí se une. Y cierran el circuito de irrigación de la región del paladar. ¿Estamos? Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Se entendió? Chévere. Ahora vamos a ver la parte nerviosa.